Señor, te queremos dar muchas gracias por esta tarde y te quiero pedir que tú nos hables con lo que vamos a ver el día de hoy, referente al final de los tiempos y todo lo que Daniel nos dejó en tu palabra, Dios. Es muy importante para poder discernir cómo viene la última fase de la humanidad, Dios, y que sepamos en dónde estamos parados y cuál es nuestro rol, Señor. Bendice a las personas que están conectadas y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, miren, vamos a continuar con la parte de Daniel. Y se acuerdan que habíamos estado viendo todo el tema de la primer visión o que tuvo Nabucodonosor, su primer sueño, y va muy ligado con lo que ahorita vamos a ver de Daniel, Daniel 7. Entonces, bueno, recapitulando, si recuerdan, en ese sueño de Nabucodonosor, en esa estatua, se iba dividiendo desde la cabeza, pecho, muslos, piernas y pies, que iba hablando de que son reinos, pero cada reino iba perdiendo poder. Eh, Creo que alguien tiene su micro, ¿me ayudan, porfa? Este, Aunque iba, digamos, por ejemplo, Nabucodonosor con Babilonia, después lo conquistan los medo-persas, pero al final eran de menor poder, y lo veíamos por lo de los metales. Y así iba llegando hasta la última parte, que eran los pies de hierro y de barro, donde en realidad ya lo que nos decía es, se cree que ya es después de Roma, hasta el día de hoy, toda Europa y todos los imperios ya divididos, porque al ser pies de hierro habla de varios, pues, imperios, por así decirlo, pero ya muy fáciles de destruir. Por eso es que termina siendo de barro. Y ahora, ¿cuál es lo importante? Fíjense, váyanse a Daniel 7. Eso es lo importante, miren. Eh, Visión de las cuatro bestias. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, fíjense, aquí incluso ya había pasado el tiempo ya no estaba incluso Nabucodonosor, pero va ligado y es lo que Dios va mostrando. Porque miren, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya desde ahí nos va diciendo ciertas cosas. Normalmente el viento sopla de algún lado nada más. Viene viento del norte o viene viento del sur, etcétera, pero va como en una sola dirección. Y aquí, ¿qué dice? De los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué nos dice? Que hay caos. ¿Se acuerdan el mar igual lo que representa para el pueblo de Dios? Era caos, ¿no? Incluso desde Génesis vemos que el mar es lo que representa, hay caos. Miren, si mal no recuerdo, váyanse déjenme les digo en Génesis, en la creación, dice, déjenme ver, espera. En Génesis 1, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, etcétera, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego Dios vio que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, etcétera. Pero fue necesario que el Espíritu de Dios se moviera sobre la faz de las aguas, porque siempre, ¿se acuerdan incluso cuando tenían que cruzar con Jesús hacia Decápolis?
iban en la barca y hubo tormentas y tempestad y también tenían miedo los judíos. Eso es lo que siempre representa el mar, ¿no? Y también el mar representa multitud de gentes. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que aquí en esa visión hay caos, hay desorden, casi, casi por así decirlo, todos contra todos, no hay un sentido. Norte, sur, este y oeste están ajetreados y combatían en el gran mar. Entonces, esto nos habla de que hay diferencias, ¿no? Y hay luchas, etcétera. Y dice en el 3 y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ay, perdón. ¿Y de los cuatro vientos a qué se refiere entonces? Sí, lo que acabo de comentar, que es normalmente los vientos es de un solo lugar, normalmente cuando viene un viento del norte, un viento del sur, es una sola dirección. Al decir los cuatro vientos del cielo combatían el gran mar, es que hay un caos, que hay un desorden, que están todos contra todos, que no hay una línea, sino que todos están de los cuatro lados. Ujú. ¿Sale? Entonces, incluso si nos quisiéramos ver un poquito más, eh, ¿cómo les diré? Yéndonos, por ejemplo, a libros de Enoch y eso, al hablar de los cuatro puntos cardinales, habla que igual son ángeles y que esa parte, ¿se acuerdan cuando también dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, huestes celestiales, etcétera? Y también lo vamos a ver, que pelean entre los ángeles. Esto igual tiene que ver, ahorita lo vamos a ver. O sea, es por todos lados. Lo que nos quiere decir es que hay caos en la Tierra. De todos los puntos, no importa dónde estén, hay caos. Y ahorita lo vamos a ver, no nada más entre los gobernantes terrenales, sino la lucha espiritual que se tiene. También tiene que ver eso con lo que pregunta Mar. Entonces, miren, cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y aquí es lo importante. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿a quién creen que se refiere como esa primera bestia? A la que Satanás le va a dar su poder, ¿no? Fíjense, si nos vamos aquí, eh, ¿quién se acuerda en los libros de historia Babilonia? ¿A quién tenía? Siempre tenía, en los libros de historia era un león con sus alas. Entonces, aquí se refiere a la primera, esta que vimos aquí, a la cabeza de oro Babilonia. Esa se va a asociar como el león y tenía alas de águila. Esa va a ser. Y luego, ¿qué dice? Sus alas fueron arrancadas. ¿Qué está dando a entender? Pues que su imperio va a caer. Y luego dice que le fue dado un corazón de hombre. Eso lo vamos a ver con Nabucodonosor, lo que pasó, que al final se termina convirtiendo, ¿no? Pero bueno, esa primera bestia se refiere a Babilonia. Luego aquí dice, y he aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahí a cuál creen que se refiere en este caso. La medio Persia. Sí, aquí se refiere al imperio medo-persa. Y cuando dice que se alzaba de un costado más que de otro, curiosamente del imperio medo-persa, que son como una combinación, uno era un poquito más importante que el otro. Entonces, por eso hace esa referencia. ¿Ok? Ahorita les digo, tengo otra imagen donde lo van a poder ver bien, bien, bien a detalle, pero lo mismo, al decir levántate, devora mucha carne. ¿Qué fue el imperio medo-persa? Pues empezó a conquistar, seguía avanzando.
Luego dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. En este caso, ya es el imperio de Grecia, y se acuerdan que lo habíamos visto con Alejandro, que él, la clave que tuvo fue que era rapidísimo, o sea, sus conquistas fueron rápidas y no por nada eh, son los animales. Por ejemplo, el oso, ¿qué nos da a entender? O sea, era muy grande, lo que conquistó era, pero iba avanzando lento, iba lento, pesado, pero iba conquistando. En este caso, el leopardo, todos sabemos que es ágil, es rápido, y luego con sus cuatro alas habla de esa velocidad en la que estaba conquistando Alejandro. ¿Se acuerdan que incluso después les dije que cuando muere se dividen en cuatro, cuatro gobiernos o divisiones principales que eran los Ptolomeos, Seleucidas, Antigónidas y Atálida? Entonces, eso pudiera ser que se refiera a las cuatro cabezas del leopardo. ¿Sale? Entonces, ahí ojalá vayan tomando nota para que no se les olvide. Es Alejandro Magno, ¿verdad? Ajá. O Alejandro el Grande. Y después, esto es lo importante, aquí es donde vamos a ir viendo porque va a ser mucha información que va ligada con Apocalipsis. Luego, ¿qué dice? En el 7 después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Ya desde aquí, ¿qué vemos? Que esta bestia no la describe igual, o sea, no sabe si es león, no sabe si es oso, no sabe si es leopardo, o sea, es una bestia que nunca había estado, no tenía un nombre, por así decirlo, era diferente, ¿no? Acuérdense de todo esto porque tiene mucho que ver. Dice, la cual tenía unos dientes grandes, grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. En este caso es la bestia que vemos aquí en la imagen hasta atrás. Ahorita vamos a ver a qué se refiere y se acuerdan de esos 10 cuernos también. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Miren, como siempre les he dicho, siempre las profecías cuando son hacia adelante es bien complicado saber a detalle a qué se refiere. Por lo que dicen los estudiosos de la Biblia, lo que nos ha dicho, por ejemplo, nuestro pastor y todo lo que viene tratando de encontrar el mayor sentido. Uno es que vemos que es una bestia diferente a las demás. Dos, esos 10 cuernos, me adelanto un poquito para que no se me olvide, habla de 10 reyes. Y reyes, por así decirlo, o mejor dicho, gobernantes, 10 gobernantes. Pero ¿qué dice? Que sale uno, un cuerno pequeño. Esos 10 pudieran ser gobiernos, no necesariamente una persona. Pero ya cuando dice aquí, dice que salió otro cuerno pequeño y ese cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí ya nos da a entender que después de todo esto va a surgir una persona que va a ser muy importante, que sería como el líder político, eh, el líder, vamos a suponerlo, como en la época de Nimrod, el primer gran poderoso, ¿no? Hagan de cuenta que aquí se refiere, por eso es que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Al decir una boca que hablaba grandes cosas es que, pues lo que decía tenía mucho peso, mucho poder sobre todas las naciones.
Entonces, ¿cuál es esa característica que ya aquí nos da a entender desde Daniel que va a llegar alguien? Hagan de cuenta que como Jesús, si ustedes lo ven, Jesús que era un hombre, pero sabíamos que Jesús era Dios encarnado, pero era un hombre que con su vida pagó los pecados y murió, etcétera. Y aquí vamos a empezar a ver que va a salir otra figura, igual hombre, que hablaba grandes cosas. Entonces, váyanse acordando de todo esto porque es muy, muy importante. Dice en el 9: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Aquí ya les voy a poner esta imagen para que ustedes lo puedan ir viendo antes de avanzar con lo del anciano de días. Aquí vemos, ¿no? Babilonia, cabeza de oro, el león. Media Persia, plata y el oso. Grecia, bronce, el leopardo. Roma con hierro y de aquí viene la bestia. Y después vemos que justamente cuántos dedos tenemos en los pies normalmente. No digo si, porque llega a haber algunos temas, pero son 10 y justamente son 10 cuernos, ¿no? ¿Se acuerdan que sale en la bestia tenía 10 cuernos? Y no es coincidencia que de los imperios hasta la parte de abajo son los pies, ¿no? Y son 10 dedos que, por así decirlo, corresponden a los 10 cuernos de esa bestia que no tiene nombre. Y de ahí va a salir un cuerno pequeño. O sea, son los pies de hierro y barro. Ajá, exactamente. Y que les puse el peso y valor va bajando y ahí se va depreciando y se va debilitando. Pero ¿qué creen? Que esas bestias también representan la historia humana. O sea, así va la humanidad como esas bestias. O sea, al final ya ahorita, si vemos cómo está el mundo, hagan de cuenta que es así. Ya es una bestia que ni sabemos cómo se describe, cuántos imperios hay. O sea, si ustedes, si ustedes van viendo desde Babilonia, pues todavía como que, digamos, es lo que decían, en un imperio de una sola línea, ¿no? Había un solo gobernante y como que había más control, aunque era un monarca, por así decirlo, pero no estaba tan dividido, estaba muy unificado. Y conforme va pasando, se va dividiendo, 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 hasta que termina en una bestia irreconocible, espantosa y con un buen de divisiones. Entonces, quiero que ustedes vayan analizando porque así es. O sea, ya desde aquí, imagínense desde Daniel cómo ya va describiendo la humanidad. Y así es como va cubriéndose cada etapa. Pero aquí entra lo importante. Después dice: y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Sin embargo, fíjense, antes de seguirles leyendo, aquí ya empieza a hablar que viene el anciano de días, que se acuerdan que es lo que habíamos visto en la misma visión. Me regreso. Aquí, ¿se acuerdan que venía una piedra no cortada con mano de hombre y que destruía a la imagen desde abajo y se caía? Y venía el anciano de días, etcétera. Obviamente ya sabemos que nos habla de que al final, ¿quién va a ganar? Pues va a ganar Jesús y va a ganar Dios, y que su imperio es perpetuo, es eterno, nada que ver con los imperios de la humanidad. Pero aquí sí es importante irles explicando esto, cómo va con Apocalipsis. Entonces, fíjense, así como lo vemos, ¿qué pasa, no? Ok, van avanzando los imperios y hasta que va a llegar un punto en el que va a surgir alguien importante. Entonces, váyanse por favor a Apocalipsis Sí, ¿no? y déjenme les digo, ¿no?
Está en el lugar. Nos vamos a ir a Apocalipsis 12. Esto es para que vayamos igual entendiendo por el lado espiritual, igual qué es lo que, qué es lo que pasaba y se va uniendo con lo de Daniel. Fíjense en el 12, la mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí de inicio, ¿a quién creen que se refiere? A Israel, Ajá, las 12 tribus. así es. Así es. Si ustedes se van a Génesis 37:9, ¿qué dice de José? Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, y aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante mí. ¿A quién se está refiriendo? Exactamente, a Israel. ¿Se acuerdan? 12 tribus, ¿no? De Israel. Entonces, esa mujer, por así decirlo, es Israel. Dice, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Quién creen que era este gran dragón escarlata? Es lo que vimos, ¿no? La bestia espantosa y terrible. Exacto, o sea, qué coincidencias hay que tiene sus 10 cuernos, ¿no? Entonces, este dragón, hagan de cuenta, para que lo vayamos viendo, es Satanás y está infundiendo su poder en la humanidad Bueno, pero acá ya te a dicen el través. golpe y allá no te lo describen. Exactamente, pero se acuerdan que, bueno, al final no era descriptible para Daniel, pero pues ya aquí lo están poniendo forma y es un dragón. Pero ese dragón, ¿cómo ejerce su poder? Pues a través de esos gobernantes, ¿no? Con esos 10 cuernos. ¿Y qué dice? Por eso es que sabemos que es Satanás. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Acuérdense que estrellas del cielo también se refiere a los ángeles. Cuando dice las estrellas del cielo son ángeles y las arrojó sobre la tierra. Entonces, ahí nos va diciendo tantito para que vayamos viendo esas ideas, si se van a Daniel, déjenme les digo dónde. Mm, Fíjense, en Daniel 8:10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. O sea, ¿se acuerdan que habíamos visto que Satanás también se le conocía como la estrella de la mañana, etcétera? Pero él, tanto fue su carisma y lo que pudo lograr que incluso una tercera parte de los ángeles le creyó. Entonces, ¿qué dice? Les vuelvo a leer, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. Aquí hagan de cuenta que nos está describiendo toda la Biblia. O sea, nos está diciendo que, bueno, del pueblo de Israel, ¿quién iba a dar a luz? Pues a Jesús. Tenía que dar a luz al Salvador. ¿Y cuál era el objetivo de Satanás? Pues devorar a su hijo tan pronto como naciere, ¿no? Porque él pues, era como que su propósito. Por eso es que vemos que en la tierra prometida, cuando el pueblo de Israel va avanzando y llega a Canaán, ¿a quiénes se encuentra?
pues se encuentra lleno de gigantes, ¿no? Y se encuentra todo ahí infestado porque pues, el objetivo era, no van a ser el Mesías. ¿Qué pasaba igual cuando los persiguieron, ¿no? A José, a María y José y tuvieron que huir a Egipto y todo porque, y mandan matar a todos los niños en Belén para que no nazca. O sea, el objetivo era que no nazca, ¿por qué? Porque si nace, pues me va a matar. Ah, o sea, Satanás sabía que lo iba a matar, no sabía que con él iba a venir la salvación. Exacto. ¿Y Mm. cómo sabemos que Satanás sabía que si nacía lo iba a matar? Eso está desde Génesis. Fíjense, en Ah, Génesis por el calcañar, ¿no? 3:15. Eso desde ahí sabemos, o sea, ¿por qué es que Satanás decía, no quiero que nazca, no creo, no quiero que nazca Jesús? Él pensaba esto, ¿no? Y decía en 3:15. ¿Se acuerdan que al fallar, eh, dice desde el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. O sea, esta era una profecía que hablaba que al final de todo lo que iba a pasar a causa del pecado es que después de la descendencia de la mujer iba a venir alguien que iba a aplastarlo, a la serpiente, le iba a aplastar la cabeza. Por eso es que su objetivo es que no naciera. Entonces, si nos vamos a Apocalipsis 12:5, aquí coincide perfecto. Dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Ahí ya, ¿a quién está escribiendo? Pues a Jesús, perfectamente, a Jesús. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1270 días. 1270 días, 1260 días, perdón, son, déjenme, ¿cuánto habíamos sacado? 1200, este, espérenme, 42. Si fuera con nuestro año, hijo, Esos 1200, ¿dónde está? Ya lo perdí. 60, era el 7, era el 6. Esos 1260 días son 3 años y medio. Y eso lo vamos a ver. Igual, acuérdense de ese número porque ya al final de los tiempos viene la gran tribulación, etcétera, y habla de esos, van a ser 3 años y medio y luego otros 3 años y medio. Eso ahorita lo vamos a ver. Solamente que aquí lo maneja por días y ahorita lo vamos a encontrar más adelante como tiempos y medio tiempo, que al final van a ser esos 3 años y medio. Bueno, y miren, aquí va un poco con lo que preguntaba Mar. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces vemos que era una lucha espiritual también, donde estaban no nada más aquí los gobernantes, sino también entre ángeles, ¿no? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, es decir, ¿se acuerdan de Job? Donde todavía a Satanás le preguntaban de dónde vienes y decía de rodear la tierra. O sea, todavía Satanás, esto ya es del final de los tiempos, ¿eh? Pero quiere decir que todavía Satanás tiene acceso al cielo y puede ir y por eso es que se le conoce como el acusador. Va y va diciendo, mira, están así, están por acá, como con Job. Pero después de esta guerra que tienen, pierden y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, justamente lo que acabamos de leer en Génesis, es esa serpiente que se llama Diablo y Satanás. Entonces ya vamos entendiendo, ok, Satanás, que es la serpiente antigua de Génesis, es el dragón que ha estado durante todo este tiempo, a través de los imperios humanos, pero ahí está. ¿Y qué dice? El cual engaña al mundo entero.
sea, ya aquí está más claro, por eso es que él se dedica a engañar, ese es su objetivo, engaña al mundo entero. Dice Charlie que su mérito hay que darle, porque se diseñó el mundo bien. Sí, no, pues hagan de cuenta que es un espejismo, o sea, pues no por nada es Satanás, o sea, él sabe cómo envolvernos, cómo engañarnos, cómo parecer que todo está bien cuando que vamos avanzando, cuando es esto, la historia humana, o sea, así vamos, y ya ahorita está así. Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí esto se va a poner sabroso porque hagan de cuenta que ya cuando ya no los dejan entrar al cielo, Ya se va a enojar, ¿no? pues ya ahora sí dice, pues como lo que pasa a quien me lleve, ¿no? De esa gente que ya está amargada, enojada y que dice, pues total, ya me van a correr, pues a quien me lleve, borro información, borro esto, hago esto, invento cosas, peleo. Así es la gente, ¿no? Pregunta, perdón. O sea, él ya sabe que cuando ya no tenga acceso al cielo, ya van a ser los últimos días. Eso sí lo sabe. Sí, 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 sí. Aquí el tema es muy importante. Yo igual tenía esa duda y yo decía, pues qué se supone que Satanás conoce la Biblia, ¿no? Y sí, conoce las escrituras y la usa. Y yo decía, oigan, pues si aquí está diciendo que va a perder, pero aquí es lo que les digo, una de dos. Pues él dice, pues sé que ya voy a perder y a quien me lleve, y por eso es que cada alma que yo quite a Dios de la eternidad con él, pues ya es gane. Y Y él y puede me la arriba llevo, al infierno. me la llevo al infierno conmigo. Y por otro lado, también pues él tiene su propia fe en él y él cree que él sí va a vencer. O sea, y él por eso ojalá tiene una tercera parte de ángeles y sigue reclutando personas y sigue haciendo modificaciones y ahora genéticas y cosas así, porque él, una parte de él ha de decir, pues sí, voy a vencer o voy a tratar de hacer el mayor daño que pueda. Cualquiera de las dos, al final él es su objetivo y dice, total, si me arrasan, pues a quien me lleve. Y si a lo que pueda yo destruir, mejor. Y así pasa, o sea, lamentablemente, normalmente vemos esas personas, es parte de la naturaleza, cuando alguien ya está mal, alguien está amargado, lo principal que quiere es ir destruyendo, ir acabando lo poco que haya. Incluso le molesta donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde todo fluye, la idea es destruir. Y así hagan de cuenta que ese es el objetivo de Satanás. Primero dijo, tengo que arrasar al hijo, ¿no? Devorarlo en cuanto nazca. Pensó que al crucificar a Jesús había vencido. Pensó que al mandar con su propio pueblo y a través de Poncio Pilato y con los romanos, pensó que ya lo crucifiqué, ya lo maté, ya vencí. Y no, fue al contrario, porque gracias a eso nos dio vida eterna, ¿no? ¿Qué pasó? Es que ahí tengo una duda. O sea, ahí, por ejemplo, cuando pasó eso, todavía no estaba escrito todo lo de, o sea, que Jesús iba, que con su sangre iba a limpiar nuestros No, pecados. sí, sí, ¿Ya sí, estaba sí. escrito? Y Sí, entonces en no Isaías. es que, pues él no sabía que matándolo iba a cubrir o sea, el pecado de todos. Pues sí, porque él pensaba que al final dijo, pues yo lo voy a matar. O sea, él, su objetivo era matarlo. Él, Ah, ya entendí. Ujú. Porque al final ahorita es mientras tú no quieras estar con Jesús y por eso es su objetivo. sí, Ajá. acuérdense que aparte en todas las profecías decía, como lo vimos aquí en Daniel, dice que ese hijo de hombre, su reino no tendrá fin. Entonces, cualquiera que lo lee, por eso es que los judíos se atoraron en eso, porque decían, pues, ¿dónde está su imperio que no iba a tener fin? Si yo veo que lo mataron. Entonces, esa era la idea. Satanás decía, no, pues si su imperio no va a tener fin y yo lo mato, pues ya no se va a cumplir lo que decía Dios. Pero no sabían que al final, por eso es que es la segunda venida. Primero viene como cordero para dar su sangre y ahorita va a regresar como león y ahí es donde ahora sí su imperio no tendrá fin. Pero acuérdense que Dios por eso va dejando la Biblia como encriptadas cosas para que ni aun Satanás y ni nosotros mismos muchas cosas vamos a ir entendiendo conforme va pasando el tiempo. Así lo va haciendo Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice en el 10 12 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía,
Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es, les digo, Satanás así es. Él no ve, él nada más trata de ver lo que hacemos mal y anda acusando. Y a nosotros pues nos lo recalca para que no nos sintamos dignos y nos sintamos mal. Entonces, ¿qué dice? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces ya en el momento que le cierran el acceso al cielo, ahora sí dice, vámonos a la tierra y con todo, vamos a arrasar, porque sí, ya tengo poquito tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A quién se refiere? Pues a Israel. ¿Y por qué creen? De hecho, eso ya sigue. ¿Por qué creen que Israel todo el tiempo está en guerras, todo el tiempo está con problemas, todo el tiempo? Es el ombligo del mundo, siempre tiene guerras y siempre ha ganado. O sea, nunca lo han podido arrasar, porque Dios siempre lo ha cuidado. Al final es su pueblo. Y aunque ahorita son el hermano mayor, ¿se acuerdan? Entonces, aunque ellos ahorita pues abiertamente no aceptan a Jesús, salvo algunos judíos mesiánicos, pues sigue siendo su pueblo de Dios, ¿no? Y al final Dios tiene misericordia. No, y está bien dividido Israel porque ves, apenas expliqué en mi clase de inglés Ajá. y justo tiene o sea, una ciudad es como la más avanzada tecnológica en todo el mundo. Y la otra parte, por ejemplo, Jerusalén, pues que todavía están muchos, o sea, israelitas, cristianos, o sea, está dividido entre la religión y lo más como tecnológico avanzado, más que Estados Unidos, más que cualquier otra potencia. Exacto, sí, o sea, Entonces, ¿por qué ahí, no? militarmente Ujú. Israel es el más avanzado, ¿no? En la parte militar, ya ven cómo tiene su domo para protegerse de ataques, Ujú. eh, todo lo que es patentes, la mayoría han sido por mismos judíos. Entonces, pues al final vemos ahí que Dios los ha guardado, independientemente pues de que no han buscado a Dios ahorita, principalmente como debe de ser, de la manera en que Dios la pide, pero al final Dios sigue teniendo misericordia. Oye, perdón, y donde dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué moradores del mar se refiere? No, bueno, o sea, en general, pues sí, a toda la humanidad, a todos. ¿Qué pasó, Ma? ¿Ibas a decir algo tú igual? Sí, sí, que en todo, hijo, en todo, pues el pueblo de Israel siempre se va a destacar. A lo mejor ahorita están en un periodo ellos de, pues, incredulidad, están esperando al Salvador que pues ya vino, pero pues ellos tienen esa sabiduría, ¿no? Ahora sí que ellos se rigen, aunque ya no debería ser, ellos se rigen bajo, todavía bajo la ley, ¿no? Bajo los 5 primeros libros. Entonces, por eso ellos pues son prósperos, sabios, entre comillas, ¿no? Porque pues no distinguieron la visitación de cuando vino Jesús, ¿no? Por eso ese pueblo siempre va a destacar y nunca, pues nunca lo van a derrotar. O sea, precisamente ahorita en los tiempos que estamos, pues se dice que tal vez pues ya está cerca la venida de Jesús, ¿no? Porque siempre han estado en guerra, pero ahora está más que en otras ocasiones, o sea, los tiempos son diferentes. Y el lugar que dice mar es Tel Aviv, Ajá. Ujú. Tel Aviv, pero se podría decir que también Tel Aviv como que ya, pues ya se corrompió igual, o sea, también está esa parte. Sí, y el tema aquí es, lo vamos a ir viendo. Fíjense, vamos a seguir leyendo por cómo va. Este, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada, fíjense aquí, por un tiempo
y tiempos y la mitad de un tiempo. Es igual está en Daniel. Por un tiempo, un año, dos tiempos, 2 años, ya van tres, y la mitad de un tiempo, lo mismo, 3 años y medio. Igual que lo habíamos visto en días, que eran los 1260 días. ¿Se acuerdan? Dios todavía guarda, va a guardar, pero va a llegar un momento en donde, pues sí, también ya en el final de los tiempos, pues va a ser un caos. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí ya que vio Satanás que, híjole, ya no pude contra el pueblo de Dios, ¿contra quién se va a voltear? Ahora sí, contra todos los cristianos. Ahí sí ya es abiertamente contra todos los cristianos. Y ahora sí dice, los que guardan mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya va a ser un ataque directo sobre los cristianos para matarlos, a arrasarlos a los que estén. Entonces, eso es lo que, o sea, fíjense cómo en esto, en solo este capítulo, el 12, nos va explicando toda la historia, desde el Génesis prácticamente hasta el final de los tiempos, qué va a pasar, qué es lo que va a ir sucediendo, cómo es que va funcionando. Y la verdad es de que hacia allá va hacia allá, todo se va acomodando porque poco a poquito se va ganando terreno para que, pues justamente las cosas de Dios tengan menos relevancia, sean más anticuadas, eh, sean más exageradas y todo el tema del mundo, pues ya el pecado sea más, se alabe o se Se felicite, normaliza. se normalice, exactamente, el pecado se normalice y las leyes humanas ya vayan a favor del pecado, ¿no? Y ahí es donde pues sí ya va a estar más complicado. Ok, ¿qué pasa? Ahí les hice una pausa en el tema de Daniel, porque hagan de cuenta que sí, va como un paréntesis. Si me sigo a lo del anciano de días, pues ya les diría cómo va a acabar, pero es importante igual ver esto, cómo andamos de tiempo. Híjole, me voy a apurar. Fíjense en el 13, las dos bestias. Esperen no confundirlos mucho, ojalá que tengan cómo anotar porque habla de bestias, de cabezas, de cuernos, de no sé qué, y diría Gorni, menos el número que pensaron, quién sabe a qué se refiere, pero por eso vayan tomando nota, porque si no tomamos nota, en una semana ya se nos va a olvidar a qué se refería cada una. Bueno, dice, las dos bestias, me paré sobre la arena del mar, fíjense, hagan de cuenta, y aquí es Juan, ¿eh? Y hagan de cuenta que es Daniel en esa parte. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Entonces, miren, déjenme nada más para que no se me olvide. Ahí me adelanto un poquito a Apocalipsis 17, porque es que aquí, miren, lo que les decía Apocalipsis es como un rompecabezas y no como vayan los capítulos, quiere decir que es el orden, sino que lo va diciendo y hay que ir armando partes. Por ejemplo, aquí, si se van tantito a Apocalipsis 17, es condenación de la gran ramera. Y vean lo que dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, pues es esa bestia, ¿no? Sobre muchas aguas. Y dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, aquí se refiere, fíjense, todo hace alusión a Babilonia, la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque lo que está dando a entender Dios es, desde ahí viene todo el problema, que es, ¿por qué le llamo madre de las rameras? Todo porque se la pasó fornicando en sentido que tuvo un dios, 2 dioses, 3 dioses, estuvo adorando a diestra y siniestra, a animales, a árboles frondosos, a los lugares altos, al ejército de los cielos, o sea, y desde ahí se corrompe todo, porque ¿qué es lo primero que nos encargó Dios? So- Solo adorarlo a Él, ¿no? O sea, Dios dijo que solo lo adoráramos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ese es el problema como hombres, que lo primero que hacemos es ir y adorar a la creación antes que al creador, diría Romanos. Y a la creación antes que al creador entra todo, no necesariamente ángeles o no necesariamente el sol, la luna, puede ser, les he dicho muchas veces, puede ser a un hijo, puede ser a tu esposa, a tu esposo, puede ser un trabajo, puede ser cualquier cosa, persona, lo que sea, ente, donde esté nuestro corazón, ese es un ídolo. Y si no es Dios, pues hagan de cuenta que estamos yendo a Babilonia. Estamos ahí adorando al diablo, al dragón. Él es lo que quiere, que adoremos algo, lo que sea, que no sea Dios, y que nuestro corazón esté fuera de Dios. Entonces, ahí a eso se refiere. O sea, son muchas cosas, ¿no? Porque a lo mejor nosotros es fácil decir, no, pero es que antes cómo adoraban esas imágenes y les pedían y todo. Y Dios diría, pues ahorita están peor. O sea, ahorita están peor. Y eso es a lo que se refiere, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice en el 13:2? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, ya vemos aquí un champurrado donde se está mezclando esta bestia que vio Juan. Dice, no me imagino cómo la veía, pero es semejante a un leopardo con pies de oso y su boca como boca de león. ¿A qué se refiere? Prácticamente lo que te está diciendo es que es una bestia que trae arrastrando todos los imperios de la antigüedad con el objetivo de tener control, dominio sobre la humanidad, y viene cargando un poquito de cada uno de antes, manifestando en quién. Aquí es donde dice, y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás. Para que no tengáis dragón, ¿quién es? Satanás. Ahora, bestia uno dice, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿A quién? A esta bestia. Entonces ya nos va quedando más claro. Está el dragón escarlata, que es Satanás, o la serpiente, y le va a dar su poder, trono y gran autoridad a esta bestia. Esta bestia, como les dije, pues ya es todo el champurrado, toda la mezcolanza de desde Babilonia, Medio Persa, Grecia, Roma, los imperios, todo. ¿Que cuál era su objetivo? Un imperio global. ¿Qué sería para estos tiempos el nuevo orden mundial? Eso es lo que quiere, un nuevo orden mundial. Y ahora vamos a empezar a ver, se va a formar la Trinidad, la falsa Trinidad. Llevamos dos. El dragón, ¿quién sería el símil? Con la Trinidad que tenemos de Dios, Padre, Jesús y Espíritu Santo. ¿El dragón a quién sería? Adiós. A Dios Padre. El dragón va a ser a Dios Padre.
esta bestia que se le dio poder y trono y grande autoridad, ¿a quién se referirá? ¿Al Espíritu Santo o a Jesús? A Jesús. A Jesús. Entonces, si se acuerdan, Satanás siempre va a querer imitar. Aquí ya va imitando, ¿no? Ya dice, yo soy el dragón, yo soy como el anciano de 10. Le doy el poder, autoridad y trono a una bestia que va a ejemplificar como a Jesús. Y fíjense, curiosamente, vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué pasó con Jesús, no? A Jesús lo mataron. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué van a decir? Pues tu Jesús lo mataron y según resucitó, pero yo no lo veo. ¿Dónde está? Y aquí la bestia va a decir, miren, aquí me hicieron una herida de muerte, pero me sanaron, o bueno, me sané y aquí estoy. Y por eso es que todos se maravillaron en pos de la bestia, porque él sí va a poder decir, entre comillas, yo resucité, aquí estoy, ¿eh? Y aquí me pueden ver. Yo soy el bueno, yo soy el verdadero, yo soy el que tengo el dominio, el poder, el trono, todo. Digamos que ese sería el Mesías que están esperando los judíos, ¿no? Sí, por eso es que a esta persona es como el anticristo. Mm. ¿Por qué se le llama anticristo? Justamente antes de Jesús y que va a confundir a todos. La verdad, piénsenlo, cualquiera caería, ¿eh? Si nosotros no lo leyéramos y estuviéramos viviendo esos tiempos y viéramos que sale un líder político, económico, en todos los aspectos, que dice, yo voy a traer paz, tranquilidad, etcétera. Imagínense que no sé, se me ocurre que le disparan o tiene un atentado, se cae, herida de muerte y de repente se levanta y que dijera, pues, ya estoy aquí, no me pasó nada, ya reviví o ya sí reviví o pues, imagínense, ustedes creen que nadie, si no supiéramos, ustedes creen que no caeríamos, pues fácil, él diría, pues yo soy, Dios me dio, él fácil podría decir, miren, yo vengo de parte de Dios, Dios me sanó y tienen que adorarme y postrarse ante mí, pues cualquiera le va a creer. Por eso es que dice, y se le maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Nosotros al leerlo, pues ya sabemos cómo va a acabar la película, pero pues, la humanidad no lo sabe y ese es el peligro. Pero, por ejemplo, los judíos que conocen bien los primeros libros y dicen que no tendrán ídolos más que a Dios, ¿cómo van a idolatrarlo si saben ese mandamiento? Ah, pues porque dice que su reino no tendrá fin y al parecer, pues lo van a ver como que él está ahí y va a seguir gobernando. O sea, pues sí, o sea, ellos van a estar ahí. Aparte, como bien dicen, ahorita ya está corrompido también todo. O sea, para esos tiempos ya va a ser un caos toda la humanidad. Va a haber guerras, va a haber cosas por todos lados, juicios, y ya no va a estar marcado como que soy tal pueblo, soy tal, o sea, ya es un caos, ya va a haber Aparte los judíos ahorita, eso es lo peor, que ojalá fuera que siguieran la ley, pero no la siguen, o sea, no la siguen, es como los fariseos en los tiempos de Jesús, Ujú. seguían la ley entre comillas, pero hacían fila con las viudas, andaban, le adoraban los lugares, los primeros lugares, o sea, en realidad no, según que cuidaban su comida y, o sea, la verdad es de que igual no siguen las cosas al pie de la letra. Y es que este libro ellos no lo creen, ¿no? O sea, todo esto de Apocalipsis. No, pero aparte tan fácil. ¿Qué pasó justamente desde Jeremías, todo? ¿Por qué los arrasaron y por qué los conquistó Babilonia? Porque era el pueblo de Dios y adoraron otros dioses. O sea, Salomón adoró a Baal, a Astarot, a Moloch. O sea, el mismo pueblo de Dios, todo esto se derivó de que el mismo pueblo de Dios se entregó a dioses ajenos desde antes. O sea, el pueblo de Dios desde antes se entregó a otros dioses, De Moisés que desde el dijeron, becerro. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que nuestro corazón como humanos, pues al final nos corrompemos. Sabemos, por ejemplo, el pueblo de Dios sabía que estaba mal y lo hacía. Nosotros como cristianos sabemos lo que está mal y seguimos pecando. O sea, ese es el corazón del hombre. Pero lo ideal es
pues siempre entender, saber el contexto y ponernos a cuentas con Dios. ¿Ok? Ujú. Gracias. Sí. Entonces, fíjense, dice en el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es lo que les digo, imagínense ver a alguien que lo matan y resucita al momento y está ahí, pues todos se van a postrar ante él, todos van a decir, no, pues este es el bueno. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto sería? 1250. Lo mismo, ¿no? Que habíamos visto. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces hagan de cuenta que poco a poquito primero salió como el líder político, etcétera, y después ya ahora sí me voy en contra de Dios. Ahora sí ya blasfemo contra Dios, blasfemo contra su nombre, y ahora sí contra los que moran en el cielo. O sea, ya es abierto contra ti, Dios. Y fíjense, pero fíjense cómo las palabras dice desde el 5, se le dio boca para que hablara. Y luego dice en el 7, y se le permitió. Fíjense cómo a pesar de todo esto, ¿quién se lo permitía? Pues Dios. Dios permitió todo esto, que ya es el último, el fin de los tiempos y Dios lo permite. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, ojo, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí sí Dios hace la aclaración. O sea, o eres frío o caliente, si no tibio te vomitaré de mi boca. O sea, o estás escrito en el libro de la vida o vas a estar adorando a la bestia. Pero a quien ya esté escrito en el libro de la vida no va a poder adorar a la bestia. O sea, o vas a ser de un lado o de otro. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y ahora pongan otra. Después vi otra bestia, esta otra bestia, casi sin que se las describa, a quién va a hacer referencia, Al Espíritu Santo. al Espíritu Santo. Y ahí tenemos la falsa Trinidad. Y vi a otra bestia que subía de la tierra. Esta no subía del mar, esta subía de la tierra, por eso que es diferente a la de Daniel. La segunda subía del mar. La primera subía del mar, que es la que vimos, y ahora esta subía de la tierra. Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, esta otra bestia pudiera ser como otro líder religioso, donde junta al líder político y económico con este líder religioso y ya hacen una unión. Actualmente ahorita no hay ninguna unión así. O sea, están por su parte los políticos y por su parte los religiosos, ¿no? Los líderes. Pero imagínense que aquí ya se levante un líder religioso global y un líder político global y que el líder religioso le dé toda su credibilidad al líder político. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo mismo que dice aquí, dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. Pues sí hay, amor, por Él es, ejemplo, no sé, bueno, todavía no hay un gobernador político así súper extremo, pero por ejemplo el Papa podría ser el religioso, ¿no? sí, pero él no le da la autoridad a ningún líder político. O sea, él está por separado. Es un Bueno, líder religioso global, pero está por separado. Aquí hagan de cuenta que el ecumenismo, que es cuando ya, no se han visto que, híjole, luego han participado
reunión de oración en un lugar y se une el Papa con el del Islam y con el de tal y ya se empiezan a reunir y luego hasta entre comillas unos cristianos están ahí, pues hagan de cuenta que así va a salir uno que unifique toda una sola religión y él le dé toda la autoridad al líder político. Ya no vamos tan lejos, ya vamos para allá. Pero lo que les quería decir es, el Espíritu Santo, ¿cuál es la función que tiene? Pues hacernos conscientes del pecado, ¿no? Pues que adoremos a Dios. Bueno, tiene varias funciones, que adoremos a Dios, nos redarguye, Él es el que nos enseña la palabra, pero pues una de sus funciones es que lo adoremos a Él, que es lo que quiere la segunda bestia, esa va a ser su función, ese es el falso profeta, o sea, va a hacer que todos los moradores lo adoren, lo idolatren y demás. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién quiere participar de lo que hace el Espíritu? El que, bueno, como dice Ceci, te redarguye, te da la convicción del pecado, como dice tu esposa, y sobre todo el que te hace confesar, ¿no? El que arrepentirte, porque sin él, pues no hay convicción de pecado. Exacto, te convence de pecado. Entonces, trabaja en tu interior el Espíritu Santo y es el que ahí va, no es visible, ahora sí que todo es en tu interior y te convence de pecado. Y justamente al convencerte de pecado, cuando el Espíritu nos convence de pecado, ¿a qué nos lleva? A confesar a Dios y a acercarnos a Dios al estar ahí. Entonces es lo que va a hacer esta otra bestia, dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia. Siempre que oramos, como decimos, en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, nos lleva a Jesús. Y ahí es donde se junta esa falsa trinidad. Y no es coincidencia, o sea, el diablo al final pues, quiere imitar a Dios. Por eso es que aquí las pirámides, y los lugares altos, todo, porque dice yo al final quiero ser como Dios, ¿no? Y quiero ejercer mi poder, él impuesto, ¿no? Y él obligando, pero trata de imitar todo el tiempo a Dios. Ok, ¿qué dice el 13? También, aquí se refiere a esta segunda bestia, hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Pero miren, esto es lo interesante, ¿eh? O sea, ya le hacen una imagen ahora, así como esta imagen que estamos viendo de Nabucodonosor, ya tienen una imagen, regresó, ahora sí que regresaron a los tiempos antiguos, pero que esta es otra, y se le permitió otra vez, y esto nunca sucedió, ¿eh? Nunca sucedió en la Biblia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, imagínense esta imagen de esta y que de repente se pueda mover y pueda hablar y te diga, a ver, tú no me estás adorando, Mar, tú no me estás adorando, llévensela. Y hay que acabarlos, ¿no? Y a ver tú, o sea, que podía matar a todo el que no la adorara. Entonces ya ahora sí les digo, ya es una lucha abierta. ¿Y qué dice? Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Y qué pasó? Acuérdense, cuando fue el de los primeros ensayos de la agenda global. ¿Qué pasó con el COVID cuando tenían que tomarnos la temperatura? ¿En dónde nos checaban, no? ¿En la mano o en la frente? Nos ponían ahí para ver. Entonces son partes como de los ensayos, ¿no? Para ir viendo, a ver cómo va reaccionando la gente, cómo va a ir viendo, pero al final, este, esa marca se las van a poner, ya sea en la mano derecha o en la frente. ¿Cómo va a ser la marca? Pues ahorita con la tecnología, pues ya ni se sabe, ya hay muchos avances. No sé si fuera un microchip, no sé cómo lo vayan a poner, pero va a haber algo que los va a detectar.
Y esto sonaba descabellado antes, pero ahora sí ya es más fácil. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Eso fue como con la vacuna. O sea, ahí también fue Sí, su ensayo. tipo la vacuna, ¿no? Entonces, que tuviese la marca o el nombre o el número, cualquiera de las tres. Pero antes como que era difícil entender que ninguno pudiera comprar y vender, pues a lo mejor en tu pueblito te podías ir a otro pueblo y te fugabas o ibas. Pero ahorita piénsenlo, ya ahorita todos cobramos, la mayoría por tarjeta de crédito, de débito, perdón, todo es electrónico. Ya ahorita el gobierno, si quiere, puede congelar tus cuentas y ya no tendrías acceso a tus tarjetas, a dinero. O sea, ya hay formas más fácil de congelarte. Ya no sería tan difícil poder hacer eso. Cada vez ya todo es por biométricos, ya si quieres hacer algún trámite de lo que sea para tener tus datos, ya es por biométricos, tanto en el banco como identificaciones, etcétera. Y ya tienen tus registros, ya tienen todo, entonces va a ser más fácil que puedan decir, no, pues sabes qué, tú no tienes la marca, pues te congelamos todo y pues hazle como quieras, pero no vas a poder comprar ni vender ni nada. Y pues obviamente te vas a morir, ¿no? Si no tienes eso, porque no vas a tener forma de lo que dures, a lo mejor tus ahorros, lo que hayas tenido, te lo llevas y ya. Hay gente que, aunque no lo crean, hay gente que ya tiene búnkers, es pensando en el final de los tiempos y ya tienen víveres, tienen comida y cosas así, pensando en los últimos tiempos para tratar de sobrevivir. Digo, hay gente que ya lo está pensando así. ¿Qué pasó, Mar? Oye, hijo, por ejemplo, eso que decía Mar, pues, y tú, sí fue un primer ensayo, porque, por ejemplo, para viajar, si no Ujú. tenías la vacuna, no podías viajar. Sí, O sea, no, sí fue un primer ensayo, porque si no tenías la vacuna, no podías viajar. O sea, tenías que presentar tu cartilla de vacunación que tuviera la vacuna para viajar, si no, no podías. no, y Uy, amor, ¿y por eso? ejemplo, Ah, bueno, perdón, no, ya, adelante. ya se me fue. Por ejemplo, ibas a decir. Este, y te piden, por ejemplo, ahorita ya para, si quieres contratar seguros de vida o cosas así, te piden si tienes tus vacunas y que muestres las que tenías, etcétera, para que apliquen. Para trabajos, te piden pues que igual tengas tus vacunas completas. Entonces, son cositas que te van cercando, ¿no? Y ya te van pidiendo más cosas donde, les digo, es poco a poco, o sea, no te lo pueden hacer abiertamente. Tiene que ir poco a poco, hasta llegar a esa parte, donde ya, así tal cual, ninguno pueda comprar ni vender. Y aquí dice, en el 18 aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y aquí, más allá de que efectivamente cuando la marca la tengan 666, lo que nos da a entender es que, ¿cuál es el número de Dios? El 7, ¿Cuál? el 7. El 7. El 7 es el número de Dios. Entonces, el número de Dios es el 7. ¿Qué nos da a entender 666? Es un número de imperfecto. 6 es imperfecto. Y llega a 666 es que se está tratando de acercar al 7, pero nunca lo va a lograr, ¿no? Al final, eso es lo que nos da a entender. 666, pues no sé, hay quien puede decir su falsa trinidad, son 666 de cada uno, pero nunca llegan a 7, que es el de Dios. No sé si literalmente vayan a tener ese número específicamente, pero simbólicamente lo que representan los números, lo que nos está dando a entender es que nunca va a alcanzar a Dios, nunca va a alcanzar, siempre va a intentar imitarlo, pero nunca va a llegar a él. Ok, y así como está, que pinta todo horrible, váyanse rápido a Daniel para que ya acabemos. A Daniel 7, 10.
Es más, desde el 7:9, porque justamente aquí es donde ya viene el anciano de días y con todo esto, para que veamos cómo va a acabar, porque sí va a estar feo, pero al final, miren lo que dice. Entonces, otra vez, estuve mirando bueno, perdón, si ven tantito atrás, es justo lo que les leí. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Aquí se refiere a tres reyes o 3 gobernantes que cayeron. Entre ellos igual había peleas. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya sabemos que este cuerno que tenía ojos de hombre y hablaba grandes cosas es ese anticristo o es la bestia a la cual el dragón le dio el poder. Y ahora sí unimos esos puntitos. ¿Y qué pasa? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. También eso está en Apocalipsis, cuando los libros son abiertos y son juzgados, etcétera, grandes y pequeños, delante de Dios. ¿Qué dice el 11? Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Qué nos está diciendo? Aquí ya Dios está siendo justo y está acabando con, por muy bestia y por muy todo lo que tengas, Ahí ya no va a revivir. sí, o sea, ya no va a revivir, destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Y aquí hasta yo me emociono porque ahora sí ya viene el bueno, ¿no? Viene Jesús. De él sí, ahora sí, uno como hijo de hombre que venía hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y ahora sí, como toda película con final feliz, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Entonces vean el contraste, ¿no? Como a la bestia a la cual el dragón le dio su gloria, reino y poder, para que tuviera igual control sobre la humanidad, pero por un tiempo, a diferencia de Jesús, que sí es un reino que nunca será destruido. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de estas cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Dice, entonces, hagan de cuenta que va a explicar lo que vimos. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Fíjense, es lo mismo que Apocalipsis, hasta que vino el anciano de días y dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la 4 bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo,
y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano. Y fíjense aquí, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, lo mismo, 3 años y medio. Le dio chance Dios. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardo el asunto en mi corazón. O sea, fíjense desde ahí qué sabiduría le dio Dios a Daniel para poder, ahora sí que explicar todo el fin de los tiempos y con esa exactitud con lo que viene en Apocalipsis y todo lo que, pues sí, o sea, la verdad la sabiduría que pudo tener hace cuántos años, ¿no? Y pobre Daniel, o sea, su sueño, yo creo, por eso es que dice que se demudó su rostro y todo, porque pues, es bien complicado, ¿no? Imagínense leerlo, yo creo que ir viéndolo y ir imaginándose, ir sabiendo que los iban a ir destruyendo y luego al final, pues sí, al final Dios eh, triunfa, ¿no? Pero, pero miren, ¿por qué vimos todo esto? Habrá quien pueda decir, no, pues eso a mí qué me sirve, ¿no? Yo ahorita tengo problemas en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, y a mí de qué me sirve saber de estos reyes, imperios y todo, ¿no? Pero no, fíjense que es muy importante porque, uno, para que sepamos que la Biblia es efectivamente la palabra de Dios, que sus profecías se cumplen y que pues Dios es real y verdadero. Y otra, porque ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestro rol? Siempre que lo tengamos claro, que aquí es una lucha espiritual y el objetivo es no permitir que el dragón se lleve más gente con él. Si ya se llevó una tercera parte de los ángeles, si él se está llevando mucha gente al infierno, lamentablemente, nuestro objetivo debería ser, tengo que hablar de Dios, tengo que compartir, mi vida tiene que reflejar a Dios porque no sabemos, los tiempos están cerca y va a ser en un abrir y cerrar de ojos, pero no tanto porque Dios nos va a guardar, a su pueblo lo va a guardar. Y no es tanto por lo que nos vaya a pasar, porque hay gente que dice, oye, pero nos van a poner una marca o es, no, a los que somos hijos de Dios, no, pero sí puede ser a un familiar, sí puede ser a un amigo, sí puede ser a un conocido, un ser querido. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar y tenemos que hablar y explicarles y compartirles, porque pues al final Dios lo permite. Vemos que Dios les va a permitir a ellos, pero ¿cuánto tiempo ya Dios estiró la liga? ¿Cuánto tiempo Dios ya fue misericordioso? Y pues ya también Dios delega, ¿no? Y tenemos que hacer nuestra chamba. Entonces, eso es lo principal, que lo tengamos claro. Nos alargamos hoy un poquito, pero bueno, para que pudiéramos concluir con esta parte de Daniel. Cuando me vuelva a tocar en unos 15 días, no sé, depende cómo anden los tiempos, probablemente si es finales de año, vamos a tener que iniciar en enero, pero vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa con Nabucodonosor, etcétera, pero bueno, espero que hayan podido tomar nota porque pues luego sí es información importante para que lo podamos explicar a los demás, ¿no? Bueno, César, te quiero preguntar algo. sí, Es que no encuentro un versículo que habla de la bestia, pero que dice que del amor de las mujeres no hará caso. No lo encuentro. O sea, quiero mm, saber dónde está. Pero bueno, no te preocupes. Si gustas, me lo pones en el WhatsApp y ya yo lo veo. ok, sí, porque ahorita igual no lo tengo, no lo tengo en el radar, pero lo buscamos y te lo comparto, porque creo que eso está en Mateo, ¿eh? Cuando habla del anticristo. ¿En 24? No, creo que está en Mateo, pero no me acuerdo bien, a ver, déjame ver.
Bueno, lo busco y Sí, me lo pones en el WhatsApp, ¿no? Por favor, nada más. exacto. ¿Vale? Sí, Ok, muchas gracias, ¿eh? órale. No, ¿de qué, Oli? Muy bien. Pues bueno, vamos a orar, ¿vale? Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas, Dios. Gracias por ser claro y hablarnos abiertamente, Dios, sobre los tiempos. Llévanos a evaluar nuestra vida, llévanos a compartir más de ti, a tener una preocupación real por la humanidad, por nuestros seres queridos, Dios, y a que podamos compartir de ti, Dios, porque esa es la única manera, que no olvidemos que, dirías por ahí, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces nosotros estamos en guerra contra ellos, pero nosotros somos los que tendríamos que estar luchando y no tener miedo del enemigo, sino al revés, y nosotros estar compartiendo y hablando de ti. Danos mucha sabiduría, aunque sea un poco de lo que tenía Daniel, para discernir y poder hacer las cosas como tú lo quieres, Dios. Que no nos avergoncemos de ti, que no perdamos la fe y que no nos dejemos intimidar por las circunstancias. Al final tú eres el que se merece toda la honra, la gloria y el poder. Bendice a los que están conectados, a sus familias, y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.